¿Qué es la auditoría informática? La auditoría en informática se refiere a la revisión práctica que se realiza sobre los recursos informáticos con que cuenta una entidad con el fin de emitir un informe y o dictamen profesional sobre la situación en la que se desarrollan y se utilizan esos recursos. Es decir, la auditoría es una evaluación de la eficiencia y de la totalidad de una organización con el fin de establecer acciones de mejora, ya sea en nosotros, y lograr los objetivos propuestos por la misma organización. ¿Esto para qué? Para poder brindar así una mayor confianza, ya sea del cliente, sobre la misma organización. Bueno, pues comenzaremos con las responsabilidades del auditor. Su principal objetivo es el descubrir errores y desviaciones ilegales, bueno, por así decirlo. El auditor informático es una persona de alto rango de calificación técnica y que ha estado durante mucho tiempo en las organizaciones empresariales y es responsable de varias actividades. De manera formal, pues es que verifica el control interno de las aplicaciones como lo son los sistemas de información. Para eso debe de tener pues conocimiento previo a estos sistemas, de cómo están conformados y cuáles son las funciones que puede hacer. El análisis de la administración de sistemas de información desde un punto de vista de riesgo de seguridad de la administración y efectividad de esta administración. Debe de tener en cuenta que, pues, cuáles son los riesgos, como que pueden caer en hackeos o en otras, debilidades técnicas que tenga este sistema de información. También debe de analizar la integridad, fiabilidad y certeza de la información a través del análisis de las aplicaciones. Debe de comprobar que estas aplicaciones pues, son fiables y que pues no representen ningún riesgo para la empresa y tampoco para los usuarios de esta. La auditoría del riesgo operativo de los circuitos de información. Otra es el análisis de administración de los riesgos de la información y de la seguridad implícita. Verificación del nivel de continuidad de las operaciones. Análisis del arte tecnológico de la instalación revisada en las consecuencias empresariales que un desfase tecnológico puede acarrear. Por otro lado tenemos, no por otro lado, sino que pues de este mismo brazo o de esta misma raíz, pues la organización de la función de la auditoría en informática en sí se ha convertido en una función que desarrolla un trabajo más acorde con la importancia para las organizaciones que tienen los sistemas de información, que son su objeto de estudio y análisis. El auditor informático para ser un auditor y consultor de empresas en materias de seguridad, control interno operativo, de eficacia y tecnologías de información, de continuidad de operaciones y de administración de riesgos. Bueno, pues debe de haber tenido ya estos estudios o haber trabajado ya algún tiempo en este rubro. Pues su localización puede estar ligada a la auditoría interna operativa y financiera. Aunque exista una coordinación lógica entre ambos departamentos, una independencia de objetivos, planes de información y presupuestos, debe ser un grupo independiente del de la auditoría interna, con acceso total a los sistemas de información, de más tecnología, que depende de la persona que la auditoría interna, que es director general o consejero. Pues para una auditoría externa, pues Documentos de la auditoría. Bueno, como ya sabemos, es fundamental realizar un manejo organizado de los documentos contables, ya que con esto, pues, con el fin de tener abreviados los contenidos y procedimientos y conclusiones. Eh, es decir, es una evidencia primordial en el proceso de la auditoría, siendo fundamental para respaldar operaciones registradas en razón a ello. Eh, bueno, también los resultados del proceso de auditoría han sido satisfactoriamente legítimos, ya que pues para cada tipo de ellos pues necesitamos tener
contenidos que sean primordialmente procesados para tener una clara conclusión. Bueno, también se dice que NIA 2230 es una norma que trata de que trata de que tenga una auditoría primordial y documentada, correspondiente a una auditoría. De esta pues podemos obtener que son de estados financieros, ya que son requerimientos específicos de otras. Eh, también, mm, también nos limita a que la aplicación presente las disponibles regímenes legales e incrementadas de reglas que pueden establecer requerimientos adicionales en cualquier documento financiero, obvio. También la calidad en la que el documento de un proceso de auditoría es el auditorial que dispone si acepta un documento como evidencia confiable. Es cuando en un caso de una auditoría debe considerar el documento presentado como evidencia que fue creada o procesada en condiciones de una buena escritura del control interno. También otra de ellas es que en el caso de una auditoría externa, el autor considere pues un seguimiento fundamental del documento como evidencia confiable de la mayoría de los casos, ya que pues a veces no se pueden argumentar como deberían, ya que pues muchos casos jurídicos o algo o cosas así son más físicamente con el problema que tengan como tal. Eh, También una calidad del documento que procede de la auditoría es que debe de ser lógico, debe de pensar que muchos documentos son creados para servir como soporte o evidencia. Inclusive se debe de utilizar muchos documentos y papeles de trabajo existentes, ya que con ello pues tienes una clara para poder acceder a esta información. También debes de tener resumidos los procedimientos y contenidos y conclusiones, ya que con ello pues se facilita su entendimiento y su crecimiento de cada uno. También, por lo tanto, esto otorga que el equipo de asesorías y el socio encargado de las aplicaciones y decisiones y aclaraciones de forma rápida e interna. Por lo regular, cada operación de la empresa de clientes se apoya por lo menos con un documento, por lo que existe un gran volumen de documentos que soportan las actividades del cliente. Y bueno, unos ejemplos de ellos son las clases de documentación son el plan de auditoría, que tiene como una rama de programas de auditoría, mapa de riesgos, memorando de asuntos críticos, cronogramas de trabajo, recursos necesarios, materialidad de auditoría, actas de gobierno y bueno, el origen o fuente pues es interna, ¿no? En caso de la auditoría interna debe considerarse que un documento prestado como evidencia fue creada o procesada en condiciones de una buena escritura en el control interno. Por lo contrario, si estos fueron elaborados en el proceso o condiciones equivocadas, no puede ser considerada como una evidencia confiable. También en el caso de la auditoría externa, el autor es considerado más segura, ya que es un documento con evidencia confiable, en la cual la mayoría de los casos dados que los documentos externos no han estado en manos de un cliente como la otra parte de la operación, significa que en ambas partes están de acuerdo con la información. Muy bien, como conclusión, tenemos que una auditoría está sujeta al riesgo inevitable de que algunos errores o fraudes materiales tengan impacto
en el momento de hacer la auditoría y no sean de té. El autor en estos casos no es y no puede ser responsable de la prevención del fraude o error. Sin embargo, el hecho de que se lleve una auditoría para contrarrestar fraudes o errores, y por ello es importante que la organización esté alerta de cualquier tipo de amenaza y que a su vez esta pueda ser contrarrestada. Y como ya se mencionaba también, esto para hacer las auditorías y para obtener una certificación o para brindar mayor confianza de la misma organización. Y bueno, creo que eso sería todo respecto al tema. Son Luis Diego Armando Hernández, Alex Gómez, su servidora Citlali Jiménez López. Muchas gracias.